Hola amigos, bienvenidos. Estamos en Café y Oración, eh, en su programa Dedito que significa devocional diario para todos. Hoy 25 de noviembre estaremos conversando 3 capítulos en Ezequiel. Los capítulos son Ezequiel 24, Ezequiel 25, Ezequiel 26 y de un capítulo en el Nuevo Pacto, Primera de Pedro, capítulo número 2. El día de hoy contamos con un conversador semanal, así lo hemos categorizado, nos acompaña una vez por semana desde Cartagena, Colombia, Ismael Díaz, médico pastor desde Cartagena, Colombia. Bienvenido, mi estimado Ismael, nuevamente a Dedito. Ingeniero William, ¿cómo ha pasado? ¿Qué cuenta, hermano? ¿Todo bien por Cartagena? Sí, gracias a Dios. Ha dejado, Cartagena es un sitio, pues, no desértico, pero no llueve tanto, pero en este año se han abierto las compuertas de los cielos y con decirle que aquí yo no recuerdo muchos años en que en un día lloviera 2 veces. Entonces, llovió, no, sí, ya salga sin paraguas, salga sin zapatos especiales de agua ni nada, porque ya llovió, ¿no? Aquí está lloviendo, ha llovido 2 y 3 veces en un día. Eso es insólito. Anormal. ¿Y Sí, a qué sí. se debe ese ciclo de agua? Aquí le dicen la niña. Es el ciclo de la niña. Alguna vez en un vuelo, eh, le pregunté a unos auxiliares de vuelo y ahí caí en cuenta en que en Colombia la niña es la niña lluviosa, pero parece que en Perú es al revés. La niña ahora no recuerdo con exactitud, pero parece que es al revés. La niña es sequía en Perú. Entonces, en Colombia ya sabemos, ¿está lloviendo mucho? No, ese es por la niña. Y uno sí saca las cuentas y efectivamente. El fenómeno del niño, que tiene que ver con las temperaturas del Pacífico y esto, en Colombia marca sequía, marca disminución de lluvias, mientras que la niña es aumento de lluvias. Entonces estamos en un año de niña. Bueno, muy bien. Son nombres que le colocan los geógrafos, meteorólogos, gente que trabaja con el tema del clima. Bueno, Ismael, pues nos vamos, hermano, con Ezequiel 24, la parábola de la olla. A ver si ya estamos aquí a puertas. Recordemos que Ezequiel está en el año noveno de haber sido deportado, está en el mes décimo, a los 10 días del mes. Eh, en ese momento ya Jerusalén lleva sitiado un tiempo por las tropas de Nabucodonosor. Todo el vecindario se ha dado cuenta de cómo la mortandad, la peste, ha hecho presa en Jerusalén. Ahí todavía está en Jerusalén, mientras lo que vamos a leer el día de hoy, Dios se lo da a Ezequiel allá en Babilonia. Recordemos que el profeta Daniel hace parte ya de la corte, ya lleva 10 años, ya tiene 9 años, está en la corte, y recordemos que Jeremías está ahí todavía, está medio encarcelado, está ahí apresado, eh, ahí en Jerusalén. Entonces, para que tengamos ese contexto, ¿no? Está Ezequiel narrando cosas, viviendo cosas, profetizando, haciendo actos proféticos, pero ya Daniel lleva 9 años ahí en la corte del rey Nabucodonosor, pero está Jeremías sufriendo con Baruch y con sus discípulos, está sufriendo allá en Jerusalén. Entonces, para que tengamos el contexto así completo, para que nos metamos en Ezequiel 24. El Señor aquí habla, como quien dice, en estéreo. Hay un parlante que está en Jerusalén y hay un parlante que está en Babilonia. Y si recordamos las cuentas,
las cuentas que termina siendo Daniel, en Daniel 9, él cuenta desde este primer movimiento, no desde, porque si usted empieza a sacar la cuenta de la caída de Jerusalén, la cuenta no da 70 años. Entonces él empieza a contar desde la primera deportación que aquí se comenta, este año noveno. Entonces, porque de pronto algunos se empiezan a sacar la cuenta, ¿cuándo cayó Jerusalén? ¿Sí? ¿Y cuándo salió el decreto de Ciro? No da 70 años, no. Es por esa es una explicación completamente necesaria y válida. Por eso aparece el año noveno, mes décimo. Correcto. Listo. Entonces, vamos con el versículo 1. En el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, escribe la fecha de este día, pues en este mismo día el rey de Babilonia se lanza contra Jerusalén. Ya habían existido, en alguna vez aquí yo lo escuché comentar, que había existido 2 sitios. Uno de esos sitios, Nabucodonosor se devuelve, y después este es como el sitio definitivo. Dice, hijo de hombre, bueno, ya se lo leímos, versículo 3, profiere pues una parábola a la casa rebelde y dile, así dice Adonai Jehová, pon la olla, sí ponla, y también echa agua en ella, y echa en ella los trozos que le pertenecen, trozos selectos, la pierna, la espaldilla, llénala de huesos escogidos. Este es un pasaje en que se menciona, no quiero utilizar la palabra cínico, pero sí es un asunto paradójico, porque si ellos estaban o iban a estar en sitio, lo más probable es que la posibilidad de cocinar un banquete con cosas escogidas tendía a cero. Entonces, eso de pon la olla y aquí están las cosas escogidas, no, a ver qué hay para comer. A ver, por ahí pasó una rata, vamos a buscarla porque esa nos puede servir para la cena. Entonces, aquí habla de trozos selectos. Y sigue diciendo en el 5, toma lo mejor del rebaño, apila debajo la leña y haz que hierva bien, cocina sus huesos dentro de ella. Cuando una ciudad está sitiada, la posibilidad de recoger leña en el campo, en el bosque, pues también es limitada. Entonces, combustible que era leña, sí, vaya y recoja. No, es que el ejército está afuera. Entonces, ni para cocinar, ni con qué cocinar. Dice, pues así dice Adonai Jehová, hay de la ciudad sanguinaria, de la olla cuya inmundicia está adentro, cuyo verdín no sale de ella, saca pues trozo a trozo y no eches suerte sobre ella. Generalmente hay bacterias que colonizan y producen eso que se llama verdín, y hay hongos que colonizan y producen eso que se llama verdín. Entonces, el pueblo de Israel era muy estricto el asunto bacteriológico. El Señor fue pionero con el asunto del lavado de las manos, que lo hemos olvidado y con el asunto de la pandemia nos tocó recordarlo, pero el pueblo de Israel era pionero en comparación con los pueblos de alrededor. Eran muy pulcros, guardaban las materias fecales con un palo aguzado. Eran muy limpios, y eran muy limpios en términos de desinfección. Después se llegó a saber que ciertas cenizas mezcladas con agua tenían poder desinfectante, y eso ya estaba en la ley del Señor con el asunto de la vaca alazana. Pero entonces aquí empieza a hablar de verdín. Bueno, seguimos. Cuyo verdín no sale de ella, saca pues trozo a trozo y no eche suerte sobre ella, porque su sangre está dentro de ella, vertida sobre la roca desnuda, y no la derramó sobre la tierra para que la cubriera el polvo. Entonces, las libaciones tenían determinado tipo de
reglamento en la ley. No se podía hacer una libación en cualquier forma. Dice, para indignarme, para vengarme, yo también he puesto en roca desnuda la sangre que derramó y no será cubierta. Por tanto, así dice Adonai, yo mismo aumento el montón de leña, amontónese la leña, inflámese el fuego, cuézase la carne y espésese el caldo. Quédase vacía sobre las aguas y caliéntese el cobre hasta el rojo vivo, hasta que su roña y su verdín sean consumidos. En ocasiones anteriores, pues se ha mencionado lo del horno de fuego como purificación. Entonces aquí está hablándose de eso, que el metal quede hasta el rojo vivo. Entonces, dice, hasta que su roña y su verdín sean consumidos. Vamos a revisar esto en otras versiones. Dice Biblia de Jerusalén, se ponga rojo el bronce, se funda dentro de ella su suciedad y su herrumbre se consuma. Biblia de las Américas, se ponga rojo el bronce, se funda en ella su inmundicia y sea consumida su herrumbre. Septuaginta, se derrita en medio de la inmundicia de ella y se acabe el moho de ella. No sé la versión que usted maneja, ¿cómo dice ese versículo específicamente? Aquí dice Ezequiel 24:11 en versión traducción lenguaje actual, dice, pon sobre el fuego la olla vacía para que el cobre se caliente, así se pondrá al rojo vivo y el óxido se le quitará. Exacto. Entonces, sí había una ira, pero una ira que servía para purificar, no una ira que está presta para destruir, como lo vamos a ver en otros pasajes sobre los cuales se emite juicio. En los otros pasajes habla de una destrucción. Entonces, versículo 12. Pero si ni con el fuego suelta su verdín, esto exhibirá tu vergüenza, pues no quisiste ser depurada. ¿Y qué si no fueras depurada hasta que aplaque mi furor? Entonces, hay ocasiones en que hombres de Dios están puestos bajo el fuego de la prueba para ser depurados. El fuego de la prueba de Pedro, que hoy estaremos revisando. Él dijo el Señor, el Satanás ha pedido para zarandearte, pero fue para depuración, fue para cambiar, fue para destrucción. Pero aquí aparece la clave de todo en el 13. No quisiste ser depurada. Entonces uno en el medio del fuego de la prueba puede permitirlo voluntariamente o no permitirlo. Entonces, aquí hay un caso de rebeldía extrema. Viene el juicio de Dios como instrumento de Babilonia, pero aún así no había voluntad de corrección. No había voluntad de corrección y eso es lo que estamos nosotros viendo hasta este versículo. No sé, hago una pausa si tiene algún comentario hasta este. Ismael, aquí aparece en una versión de la Biblia, le llama en el Ezequiel 24:13, le llama inmundicia con la infamia. Vea, pues. En tu inmundicia hay infamia. A ver, voy a hablar de dos cosas. Inmundicia con infamia, inmundicia sin infamia. La inmundicia sin infamia es la olla que está podrida, oxidada, pero se deja tratar. El pecado de Jerusalén era, lo podemos tipificar como inmundicia con infamia. Es decir, está sucia, está oxidada la olla, pero no se deja limpiar ni siquiera con fuego hirviendo, ni siquiera cocinando
como se cocinarían la mayoría de ollas que están con ese, con esa, con ese verdín, ¿sí? Con ese asunto que la contamina. Entonces, me llamó mucho la atención, Imael, inmundicia con infamia, es decir, no se deja limpiar, no se dejó limpiar Jerusalén. Así es. Y en el versículo 14 también introduce dos conceptos. Dice, yo Jehová he hablado y sucederá porque lo haré. No lo diferiré ni me apiadaré. Hay ocasiones en que hay juicios diferidos. Así ya pasó con Israel. Así ya pasó con Jerusalén. Tuvo un juicio y fue diferido. ¿Cuál era la idea que le quedaba al pueblo de Jerusalén, a los judíos? Que el lugar santo era intocable. Ellos podían hacer prácticamente cualquier cosa y ellos no se daban cuenta que la ira estaba siendo diferida, la ira estaba siendo aplazada. Entonces, llega el punto, llega el tiempo en que no se va a transmitir en diferido, sino que se va a transmitir en directo. Dice, aquí estoy poniendo una fecha y esa fecha ya se cumplió. Entonces, no lo diferiré ni me perderé. Te juzgaré según tus caminos, según tus obras, dice Adonai, te juzgaré a causa de la sangre derramada conforme a tus obras. Y aquí hay un complemento de lo que estaba diciendo hace unos minutos, hace unos instantes. Te juzgaré por impura, abominable y extremadamente rebelde. Es decir, es el complemento. Impureza, abominación y una rebelión en extremo. O sea, es un conocimiento, es una falta, es una abominación hecha a sabiendas y no, ya no tiene ninguna importancia. Voy a ser castigado. Hay algunas veces que nosotros como cristianos inclusive dice, ¿esto va a tener consecuencias? Sí. Bueno, yo asumo las consecuencias. No medimos las palabras. Sé que estoy actuando mal, pero no importa, asumo las consecuencias. No estoy pensando en la misericordia de Dios, sino estoy pensando en que soy capaz de manejar las consecuencias. Más o menos era lo que pasaba con Jerusalén aquí. Entonces, ya ellos habían visto un sitio de Nabucodonosor, que Nabucodonosor se había devuelto, y ahora estaba regresando y ellos pensaban, no, nuevamente se va a devolver. No, ya no hay más plazo. Se acabó el plazo. Así que cuando Ismael, uno ¿qué revisa... sentido? Siga, siga. No, está bien. ¿Qué sentido tenía esta profecía en este momento si ya todo era casi irreversible? ¿Qué sentido tiene esta profecía en este momento, este acto profético? Sí, a ver, ¿Es hay, testimonial? ¿Es para dejarle una referencia testimonial? sí, es que ahí al final lo explican. Al final lo explica, te juzgaré por impura, abominable y extremadamente rebelde. Entonces le da una imagen en esa parábola para que se dé cuenta el pueblo qué es lo que está pasando. Aquí hay una olla con verdín y ese verdín no se le quita. Ese eres tú. Ese eres tú. O sea, no hay campo para decir, no, lo que me está pasando es injusto. Lo que me está pasando es desproporcionado. Lo que me está pasando no tiene razón de ser. O sea, hay toda una causalidad, hay unas causas, hay unas consecuencias y hay... ¿Qué pasaría con una olla, con un verdín que no se le quita? Simplemente es desechada. Claro. Pero el Señor está diciendo, te voy a castigar, pero no te voy a desechar. Entonces, es para que quede en el registro. Me estaba Para que, acordando de un estudio que hice de vasijas de misericordia, vasijas de amor, porque las vasijas se transforman
en el continente, el continente, la vasija se transforma en el contenido. Una vasija, ¿sí? Entonces me estaba acordando de las vasijas esas de ira, esas iras, esas vasijas de desobediencia y de ira que ya no hay forma de, ya no hay punto de retorno, ¿no? Pero aquí tenemos un ejemplo de una vasija de ira, de desobediencia, que ya no hay forma de que vuelva al taller del maestro. Esa olla con verdín fue probada en el laboratorio, que serviera para cocinar, para hacer ¿qué? Un hervido, un sancocho, Un una guiso. sopa, un guiso, ¿sí? Y ni para eso servía. Entonces, com- cumplió su, cumplió eh, su fin, llegó a su fin, y ya era el momento en que Jerusalén iba a ser completamente destruida, completamente destruida. Y lo que viene Ismael me parece duro porque Dios pone al profeta a vivir en su propia vida, a vivir en su propia vida lo que él está haciendo con el Estado de Israel. Como quien dice, ah, Israel, Jerusalén, ellos son mi esposa, pues sufre tú también con tu esposa. Entonces, Dios pone a sufrir. Y la pregunta que te iba a hacer era para que después de que leamos ese pasaje de cómo muere la esposa de Ezequiel, pensemos, Ismael, ¿será que Dios actualmente puede aplicarle eso a un profeta? Hacer pasar a un profeta por lo que pasó a Ezequiel. Si quieres no me conteste ahorita, sino después de que leamos el pasaje, o para que lo tengamos ahí en mente, para que nuestros oyentes estén ahí pendientes de en qué va a terminar esto y no se descuiden, no se sigan escuchando este conversatorio. Sí, vamos a leer versículo 15 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores. O sea, todos tenemos, si nos hemos casado con nuestras esposas, eh, evidentemente conocemos sus virtudes y evidentemente fue porque nos gustó. O sea, no escogimos, los hombres somos muy visuales, entonces no escogimos a alguien que no nos cayera bien visualmente. Pero es que aquí hace énfasis, el deleite de tus ojos, o sea, tú la ves y quedas deleitado. Entonces, y aquí le dice, yo te quito de golpe, no endeches ni llores, reprime el suspiro, o sea, déjale los suspiros a Jeremías. Jeremías es el hombre de las lamentaciones y de los suspiros, pero tú no. Reprime el suspiro, no hagas luto de mortuorios, átate el turbante. Esta es una costumbre que habría que investigar bien. O sea, se desataban el turbante cuando estaban de luto, no, habría que mirar. Ponte el calzado de tus pies, no te cubras el labio. Vea las costumbres. No comas pan de duelo. Hablé pues al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Esa es dura, esa es violenta, esa es terrible. Él está en Babilonia. En Babilonia las noticias llegan pues indirectamente. No se sabe bien qué es lo que está pasando. Y dice, y el pueblo me decía, ¿no nos dirás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y les contesté, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así dice Adonai, he aquí profanaré mi santuario, gloria de vuestro poder, deseo de vuestros ojos y anhelo de vuestra arma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejaste caerán a cuchillo. Entonces os haréis lo que yo he hecho, no os cubráis vuestro labio, ni comeréis pan de duelo, y vuestros turbantes estarán en vuestras cabezas y vuestro calzado en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que desfalleceréis en vuestras iniquidades y gemiréis mirándoos unos a otros. La situación iba a ser tan terrible
y tan angustiosa su propia situación, ellos escapando por sus vidas o tratando de escapar por sus vidas, que no iban a tener posibilidad de ser endechas. Entonces, complicado en Babilonia, no había claridad, eso es lo que me llama la atención, no había suficiente claridad. Son múltiples los mensajes proféticos de diversas formas, de diversas maneras, hay visiones, hay palabras proféticas, hay alegorías, pero aún así no hay claridad. O sea, como quien dice, hay como un espíritu de estupor y ellos después que van cayendo en cuenta que están bajo la ira del Señor. Entonces, es terrible para el profeta, es terrible y dice, no llores. Es un cuadro sobrecogedor, le puedo decir. Este pasaje nos sirve en el día de hoy se me ocurre, un uso que puede tener es una preparación anticipada de un duelo. Si sabemos que algo es inminente y que va a suceder y que hace parte de la justicia de Dios, estar preparados para hacer ese duelo. De manera normal, muy pocas personas se preparan para hacer un duelo. Se preparan los que tienen un bisabuelito o tatarabuelito enfermo de 100 años. Se preparan porque lo ven a la vuelta, lo ven como una posibilidad. Sin embargo, digamos que ha estado enfermo desde los 50 años. Una persona que sufre, y más de las enfermedades que la persona puede sufrir 20, 30, 40 años. Claro, claro. Entonces ya como que hay... Hipertensión, diabetes y sus complicaciones. La Hipertenso de familia puede 50 años. estar preparada de que a cualquier momento, ¿no? A cualquier Sí, sí. momento. Lo que iba a suceder era tan fuerte. Se me ocurre que es un pasaje para escudriñar con más calma a nuestros amigos psicólogos, psiquiatras que trabajan en temas de duelo. ¿En qué circunstancias aplicaría el día de hoy? Si aplica o no aplica de cómo preparar un duelo, ¿no? A veces el dolor es parte de la vida, el sufrimiento es parte de la vida y estamos como en una ola global, mundial, de que nadie quiere sufrir dolor, de escapar al dolor a través del placer o de la droga, o de los estupefacientes, o de los licores, o de los juegos. Como que todo es escapar al dolor. Estamos en un mundial de fútbol que dura un mes, Ismael, aproximadamente, donde el mundo se escapa de las guerras y del dolor. Nadie en este mes, o muy pocas personas van a estar pendientes de la inflación en dólares, de las pérdidas de trabajo, de las hambrunas que hay por el desabastecimiento en ciertos países. Quién sabe qué guerras ocurran en este mes. Y el mundo en general, los medios de comunicación están atentos al Mundial de Fútbol. Entonces, Ismael, ¿será sano estar preparados emocionalmente para hacer duelos? ¿Será sano eso? Pues yo estaba revisando así mentalmente mientras estaba hablando y no recuerdo, de pronto me aparece, pero no recuerdo otra imagen donde el duelo sea contenido. En todas las otras partes el Señor le da rienda suelta, o sea, le da permiso, ya sea tácito o expedito, a que la gente haga duelo. Pero aquí específicamente lo niega y habla que el santuario, que el templo era el deleite de los ojos, a pesar de todo lo que estaban viviendo y de todas las inmundicias y todas las abominaciones y todas las cosas, pues había una belleza arquitectónica y había una belleza física de parte del santuario, y aún así
en medio de la locura que vivía el pueblo judío, a ellos le llamaba mucho la atención, así como a los apóstoles, inclusive le mostraron el templo y mira, Señor, este templo, y no, de aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, ese que era el deleite de los ojos era quitado de un momento a otro y estaba prohibido el duelo. Se entiende un poco más cuando vemos los siguientes versículos. Entonces, cuando alguien hace una predicción y esa predicción se cumple, pues generalmente la tendencia del ser humano es a remarcar que había una predicción y que se está cumpliendo. Entonces, si seguimos revisando, versículo 24 dice, Ezequiel os será por señal, conforme a todo lo que hizo, así haréis vosotros. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Adonai. Y tú, hijo de hombre, no estarás en el día que les arrebate su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, también a sus hijos y a sus hijas. Vea. Entonces, había una descripción, era el orgullo nacional. Era el orgullo nacional del templo. Entonces, era para ellos el gozo de su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas. 26. En aquel día un fugitivo llegará a ti para comunicar la noticia de tus propios oídos, y en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás, y no estarás más mudo, y le serás por señal y sabrás que yo soy Jehová. Entonces aquí, ¿qué le dice? Hasta que el mensajero venga, tú estarás mudo. Entonces, no podía hacer duelo y no podía hablar. No podía decir, se los dije. Entonces, imagínense. Era otra señal. O sea, detrás de que había perdido el deleite de sus ojos, y generalmente los duelos, por eso hay todas estas ceremonias en las diferentes culturas, que llegan los amigos, hay culturas donde llegan con comida, y en muchos casos se conversa. Parte de la elaboración del duelo es que los que están en duelo hablan. Así como hay otros tipos de duelo diferentes a la muerte de alguien, pero parte de esa elaboración es que puedan hablar. Sí, fue de repente, nosotros no estábamos preparados, o ya nosotros estábamos esperando. Entonces, la elaboración del duelo es hablando. Hasta eso les quita el Señor, se lo quita el profeta. Los profetas generalmente son muy buenos hablando. Eso sí, si el profeta se queda callado, usted está en problemas. Pero aquí, precisamente, está en problemas porque el Señor le está diciendo a un profeta, ya hablaste lo suficiente, no hables más. No hables más. Mael, una pregunta. ¿Usted entiende el tema de actos proféticos hechos por profetas actualmente, correcto? Sí, señor. Sí. Muchas personas que nos están escuchando lo deben entender. Mael, lo que me es difícil entender, por lo menos para mí, es cuando el profeta es parte de la señal o está involucrado en la señal. Ahí está el 24-24. Ezequiel os será por señal, dice el 24-24. Entonces, ¿usted ha visto casos donde el profeta de la actualidad se ha usado por señal? ¿Conoce algún caso? No es que me dé de profeta, sino que hay situaciones particulares en mi vida en las que, para llamar mi atención, una de las cosas que a veces puede pasar con una voz profética es que se disperse, que se distraiga. Entonces, a veces el Señor nos llama a enfocarnos con una situación particular de nuestro entorno, de nuestra vida, de nuestra familia. Entonces, como en el Antiguo Testamento, hay cosas que ocurren para bien, hay señales que ocurren para bien
cuando ciertas cosas se han resuelto y hay llamados de atención que, que tienen que ver con nuestra familia y que están relacionados. O sea, puede haber un mensaje, así como con tu esposa, así como con tu hijo, clama como si clamaras por tu hijo. O sea, es básicamente el mensaje que está saliendo en Ezequiel. O sea, me está doliendo y para que entiendas mi dolor y para que lo puedas transmitir, yo te pongo ese dolor, yo te pongo esa angustia. Entonces, quiero que intercedas, quiero que clames. A veces los problemas de la nación son como distantes, como ajenos, como yo estoy hasta cierto punto tranquilo y eso no tiene que ver conmigo porque yo estoy en un nivel de bendición que las cosas de la nación no me afectan. Entonces, el Señor a veces nos toca con un asunto personal para intercesión. Es lo que conozco en estos tiempos, es lo que conozco en estos tiempos que ha pasado de cerca. Entonces, es como para que uno entienda qué está sintiendo el Señor. Yo creo que el Señor actualmente le hace sentir a sus siervos los profetas con alguna intensidad la profecía. Lo que pasa es que los profetas no la manifiestan porque es parte de su naturaleza, es parte de la madurez emocional, de no contar el sufrimiento o el dolor por el que Dios lo hace pasar ante determinadas circunstancias. Creo que lo dicen porque pues tampoco es del honorable público saber el dolor por el que pasa el profeta cuando se enfrenta a ciertas circunstancias. Yo creo que se lo reservan, pero que lo viven. Pero como sea, Ismael, quiero antes de pasar al siguiente capítulo, algo que me llamó la atención en la versión TLA, traducción lenguaje actual, en Ezequiel 24:8 al final, algo que dice, en la parte final del 24:8 dice, no se calmará mi enojo hasta que se haya hecho justicia. No se calmará mi enojo hasta que se haya hecho justicia. Entonces, hay veces todos dicen, sí, sí, la justicia de Dios, uno cree que la justicia de Dios es que van a castigar al presidente de la República, uno cree que la justicia de Dios es que van a castigarla, y eso, mejor dicho, eso, la justicia de Dios es fuego consumidor, hermano. ¿Está? Si usted tiene rabo de paja, no se acerque a la candela, si usted tiene rabo de paja, no se acerque al tribunal de Cristo, porque no se calmará mi enojo hasta que se haya hecho justicia. Que nos quede claro, amigos que nos están escuchando, ¿sí? No se, la justicia tiene que ver con calmar la ira, el enojo de Dios. Sí, no, y creo que no se ha predicado lo suficiente. O sea, o sea, venimos de un contexto, hablo para algunas, de pronto algunas personas jóvenes, eh, hablo del contexto de los predicadores de los años 70 que, que revisaban el Apocalipsis para arriba y para abajo. Y entonces la ira de Dios viene sobre todos los malvados y nosotros vamos a estar en el cielo. Entonces, hasta ahí se entendió la ira y hasta ahí se entendió la justicia. Hay otros contextos de justicia que ahora es un tema pues relativamente nuevo, que se está tocando muy seguido, los tribunales celestiales, eh, y, hay, y, hay, y hay mucha cosa por entender, mucha cosa por entender todavía, o sea, con respecto a la justicia, con respecto a Dios como juez, con respecto a cómo opera el juicio de Dios, que hay juicios sobre toda la tierra. Acabamos de pasar una pandemia y pasaron muchas cosas, se sacudieron muchas iglesias, se sacudieron muchos ministerios, se sacudieron muchas economías, se sacudieron muchos sistemas políticos y el Señor lo ha permitido. Entonces, entender, eh, si no estamos tan familiarizados
y no están familiarizados con Apocalipsis 6, 6, sí, 6, donde habla de la ira del Cordero, que va a ser si usted revisa ese pasaje, los grandes, los pequeños, los nobles, los esclavos, los libres, todos están familiarizados con el asunto de la ira del Cordero. Ese no es un tema que uno lo maneja al rompe. Listo, empecemos a hablar de la ira del Cordero. Empieza ahí el patinaje artístico. Entonces ahí nos hace falta. A veces vemos la ira del Señor como si fuera la ira del hombre y no se parecen en nada. Entonces, mucha tela por cortar en ese sentido. Ismael, antes de pasar al siguiente, quisiera saltarme un poquitico, eso lo vamos a ver como dentro de 3 días. Ezequiel 33:21 dice, en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, es decir, un año después, a los 5 días del mes aconteció que vino a mí uno que había escapado de Jerusalén, el cual decía, la ciudad ha sido conquistada. Y el profeta duró, para que tengamos el contexto completo, que lo vamos a tratar dentro de 3 días aproximadamente en el conversatorio de Edito, el profeta duró un año mudo. Terrible. Su viudez la pasó en silencio, sin poder hablar. Imagínese, generalmente los profetas no son gente silenciosa, son gente que habla. Ahora le dicen, no, te toca estar en silencio. Tipo, le saldrían letreros, hermano. Ahora, como no está organizado el libro profético de manera cronológica, vienen capítulos donde Dios trae profecías contra el vecindario, contra Amón, contra Moab, contra Edom, contra Filistea, contra Tiro, bueno, y otros, Egipto, etcétera, etcétera. Entonces, como esto viene cronológicamente, podría decir, oye, pero la continuación debería estar entonces en el 33. Lo que pasa es que estos pasajes no están organizados cronológicamente, tenga paciencia. Pero aquí están insertados en la Biblia y vamos a seguir hablando de palabras proféticas contra el vecindario, porque todo el vecindario habló mal de Jerusalén, se comportó mal contra Jerusalén. Y yo lo que veo ahí no era que estuvieran diciendo mentiras ni chismes, sino que tomaron una actitud de alegrarse con el castigo que estaba sufriendo Jerusalén. Entonces, uno, al parecer, Ismael, parece que uno no se puede alegrar mucho por el castigo que Dios le hace a algún pueblo. Claro, pero además, o sea, hoy estamos tan acostumbrados al Twitter y a la inmediatez de las noticias que los que estaban en la cautividad hablaban con Ezequiel como quien mira el noticiero. Pero ¿qué va a pasar? ¿Y qué pasa? A ver, pregúntale a Ezequiel, no dice nada. Nada de lo, pero no, y los mensajeros no, pero, ¿y cómo lo ve el Señor? O sea, desde el cielo, ¿cómo se ven las cosas? Acaba de hablar de una olla con herrumbre, con moho, con verdín, y después de que habló de la olla con herrumbre, con moho y verdín, no dijo más nada, que si iban a ser restaurados, que si hay palabra de consolación. Palabra de consolación, no dice nada. No, que hay palabra de juicio. No, es que no ha dicho nada. Oye, pero tú que lo conoces, llévale ahí unas empanadas a ver si te dice. No dice nada. Se le murió la esposa y ¿de qué murió? No sabemos. Entonces, es un silencio que. Pero a ver, ¿y el Señor qué dice? No. Entonces, imagínese la gente en Babilonia preguntándose. No, lo último que habló fue un verdín de una olla y no ha dicho nada más. Un año por fuera de las redes sociales estuvo sí. fuera Ezequiel. Terrible. Ay, ¿qué tal que el Señor nos ponga en ayuno un año por fuera de redes sociales? No, mejor no. No me tengas en cuenta ese pecado. Bueno, vamos con el 25, ¿no? Correcto. Listo.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón, hoy palabra de Adonai Jehová, así dice Adonai Jehová, por cuanto cuando mi santuario estaba siendo profanado y la tierra de Israel era asolada y la casa de Judá era llevada en cautiverio, dijiste, qué bueno. Entonces, eso me hace recordar a las señoras cuando están viendo una telenovela. En la telenovela siempre hay una, o un malo malísimo, o una mala, pero malísima. Y la telenovela dura 1 año o 2 años, y la mala o el malo haciendo y deshaciendo, y nadie se daba cuenta, y nadie se... Faltando 3 capítulos, le cuentan toda la verdad a la protagonista, y al antagonista le caen todas las plagas. O sea, desde caspa de gato en adelante, a la protagonista sabañones, caspa, le caen todos los cobradores. Entonces, la señora dice, está muy bueno que le pase todo eso porque ha sido muy mala. Y ha hecho, entonces aquí, vea, aquí hubo una gente que como viendo la telenovela de Jerusalén, se alegraron. Así que, ojo, si el equipo, usted está en México, hablando un poquito del Mundial, si el México nunca le ha ido muy bien con Argentina, entonces cuando Argentina le va mal, a los mexicanos les corre así como un fresquito, como decimos en Colombia. Entonces no es buena cosa delante de los ojos del Señor. Así Así es. que, sí, sí. Es mejor tener la Dice, boca cerrada. sí, sí, uno no sabe. Va y Argentina queda campeón mundial, dejemos así. Ay, Dios mío. Yo te entrego en posesión a los hijos del oriente, quienes asentarán sus campamentos y pondrán sus muradas en ti y comerán tus sementeras y beberán tu leche. Y haré de Rabá un establo de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas y sabréis que yo soy Jehová, porque así dice Adonai Jehová, por el palmoteo de las manos y el bailoteo de los pies y por tu regocijo desdeñoso contra la tierra de Israel. Aquí está bien gráfico, o sea, palmoteo de manos y... Ay, Dios mío. Me pongo a pensar. Y hablando de la justicia de Dios, a veces vemos, y en el Nuevo Testamento lo dice, y en el Antiguo Testamento lo dice también, o sea, no sea que Dios se dé vuelta y le quite el juicio que está recibiendo el malo y te lo pase a ti. Entonces, bueno. Sencillo. Y dice, dígame. No, se entiende de que, pues, ¿cómo lo podemos aplicar el día de hoy? No disfrutar o no decir nada del dolor ajeno, del juicio de Dios sobre alguna nación. Es mejor guardar prudencia y no hablar nada. Hay veces que yo no lo conocía hace años, estoy hablando de hace como 15 años. Yo hice un festejo, después tuve que pedirle perdón al Señor. Tipo le había caído una bomba en un bombardeo y yo hice festejo, eso no estuvo bien. Dice, yo extenderé mi mano contra ti y te daré como despojo a las naciones y te haré cortar de entre los pueblos y estirpar de entre las naciones y exterminar de la tierra y sabrás que yo soy Jehová. Aquí está el contraste. Entonces, es una olla con verdín que seguía siendo olla, que no estaba desechada, y aquí habla de extirpación y exterminación. O sea, vamos a buscar en otras, en otras Biblias cómo está, pero es bastante claro. Sí, ¿no? Tiene que ver con destrucción. El pueblo de Amón prácticamente desapareció después de esa conquista babilónica. Quedaron muy pocos,
quedaron muy pocos, pero quedaron esparcidos dentro de estos terrenos. Tremendo. Reina Valera del 17 dice, te destruiré dentro de las tierras y te raeré. Ese es Sí, en Moisés hablaba en Reina Valera 60, ráeme de tu libro, ráeme. Bueno, exterminación. Seguimos. Así dice Adonai Jehová, por cuanto Moab y Seir dijeron, la casa de Judá es como todos los demás pueblos. Entonces, aquí ya soltaron a Amón y agarraron a Moab. Por ajá, tanto, yo abro el flanco de Moab desde sus ciudades fronterizas hasta las tierras deseables de Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriataim, sí. Y junto con los hijos de Moab se las daré yo por posesión a los hijos del oriente, a fin de que los hijos de Amón no vuelvan a ser recordados entre las naciones, y yo juzgaré sobre Moab y sabrán que yo soy Jehová. Fíjense que él habla de yo se las daré por posesión. Quien da posesión de los territorios es el mismo Dios, y ahí queda completamente claro. No sé si hay algún comentario antes de seguir, porque aquí vamos contra no, los... esa profecía fue contra Moab y ya viene, pues es que son parecidas, son similares, eh, así como precisando el pecado de Amor, así como en noticia periodística. El tema fue que se atrevieron a decir que la casa de Judá era como todos los demás pueblos, y solamente por decir eso, por decir, cuando lo que estaban diciendo no era una mentira, lo que estaban diciendo era una verdad, pero sin embargo no tenía por qué pronunciarse. Es decir, hay cosas que aunque sean verdad no se deben de pronunciar. No hay que tomar, no hay que tomar, no hay que tomar presencia en el juicio cuando no hacemos parte del juicio. Es decir, en el juicio de Dios, en la justicia de Dios, en la corte de Dios, lo mejor es observar en silencio y tratar de entender qué es lo que está haciendo Dios en las naciones. Pero fíjese que a mí lo que me llama la atención, después de haber leído hace días el tema de la lengua en Santiago, es, es controlar la lengua, Ismael. Porque es que viene de la lengua, ¿no? Que tienen problemas por hablar. William, ¿y cuál es tu concepto? No, pues que el Judá es como los demás pueblos. Oye, pero no me pregunten, es decir, no me pregunten, simplemente me quedo callado, es decir, no contestar ese tipo de preguntas. En alguna ocasión, en uno de estos conversatorios, yo le mencioné que me tocó varias veces, y esto hay que decirlo cuidadosamente, ser voz oficial para transmitir cosas a ministros. Y resulta que después me tocaba, ¿qué le digo? Relacionarme con ellos, y es como, o sea, yo sentía de parte de Dios que no debía tocar los temas oficiales. O sea, a ver, de pronto estoy siendo demasiado cuidadoso a la hora de hablar. El Señor me mandaba en algunos casos a confrontar determinados pecados, y después, si no era oficialmente, ese tema no se podía tocar. Entonces, muchas veces el profeta debe andar con cuidado porque es voz oficial. Entonces, cuando habla cuando vemos, digamos, el speaker de la Casa Blanca, él no da su punto de vista, él da el punto de vista de la Casa Blanca. Entonces, el profeta, inclusive en estos términos de silencio, estaba correlacionado con eso. No digas nada más, ya tú lo que tenías que decir, ya lo dijiste, punto. O sea, entonces, hay veces, he leído libros ya de hace muchos años, en la que uno tiene que diferenciar, hasta aquí habló el Señor y aquí está el comentario del profeta. No, yo creo que ya ese derecho en términos oficiales lo perdimos. O sea, hay
situaciones que dijo el Señor. Si usted es profeta, limítese a decir lo que dijo el Señor sin hacer comentarios, sin poner notas de pie de página, sin poner notas al margen, porque usted es voz oficial. Claro. Entonces, es Dentro de delicado. dentro de la inmadurez del desarrollo profético, por eso hay escuelas proféticas o por eso hay profetas maduros que pueden ayudarle a decirle al profeta que está emergiendo, que está empezando, que por favor no opine sobre sus asuntos desde las emociones, desde lo que él piensa, sino que se limite simplemente a comentar lo que ha recibido. ¿Vale? Ahí van saliendo protocolos, van saliendo tips importantes. Seguimos con la profecía contra Edom. Sí, versículo 12. Así dice Adonai Jehová, por lo que hizo Edom, vengándose cruelmente de la casa de Jehová y ofendiéndoles en gran manera. Así dice Adonai, yo extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré desde Temán hasta Dedán, donde caerán a cuchillo, y descargaré mi venganza sobre Edom por medio de mi pueblo Israel, y haré en Edom según mi ira y conforme a mi indignación, y conocerán mi venganza, dice Adonai Jehová. Entonces era o sea, había muchos pueblos que estaban como en lista de ser castigados, y el castigo vino simultáneamente. Entonces, como dice el día de la visitación, cuando el Señor habla del día de la visitación, eh, el día de la visitación viene para todos. Hay una cosa que comentaremos cuando estemos en Primera de Pedro, que tiene que ver con eso, con el día de la visitación del Señor. Así que no era solamente para Israel, era un juicio generalizado. Sí. Y para Israel había una misericordia, había una restauración, para los otros pueblos era destrucción. Así es. Vamos con la profecía contra Filistea, contra los filisteos. Ajá, sí, señor. Así dice Adonai Jehová, por cuanto los filisteos actuaron vengativamente y aniquilaron con saña a causa de la antigua hostilidad. Así dice Adonai, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y ejecutaré en ellos una gran venganza con airadas reprensiones, y sabrán que yo soy Jehová cuando tome mi venganza sobre ellos. Hay un común denominador que cuando pasan las cosas dice, y sabrán que yo soy Jehová, para los extranjeros y para los naturales. Y madre, estuve leyendo algo de historia y me metí en muchas lecturas históricas y gasté un tiempo ahí. No memoricé datos ni ciudades, pero lo que pude sacar como conclusión es que mientras había esos sitios de Nabucodonosor, pues Nabucodonosor no necesariamente estaba ahí presente, sino sus generales, venían los pueblos vecinos a darle alimentos, a darle de comer al ejército y a hacerle porras de vamos a destruir a Jerusalén, vamos. Entonces, eso no está documentado ahí en la Biblia, pero todo eso Dios lo tiene en cuenta. Todo eso Dios lo tiene en cuenta. Esos ayudadores de Nabucodonosor, luego Dios pasó venganza, juicio y justicia contra esos pueblos que ayudaron a los ejércitos de Nabucodonosor. Bueno, y en todo esto, Nabucodonosor también fue una herramienta de castigo de parte de Dios. Nabucodonosor fue un personaje que Dios usó para poner en orden a todos ahí en esa región del mundo. Así es. Allá estaba, no, y a Nabucodonosor también le tocó lo suyo, acuérdese. Claro. Y ahora que van a revisar a Daniel. Es por turnos. Sí. Solo que nos sorprende algo, y es que a veces Dios utiliza al malo para que juzgue a los otros que han sido malos. Es decir, Dios utiliza un pueblo contra otro pueblo para juzgarlo, para tratarlo, y ese pueblo de herramienta, ese pueblo instrumento de juicio, ese pueblo también luego recibe su castigo.
Eso es a lo largo de toda la historia. Ahí está Jonás con Nínive, él sabía que iban a ser los asirios. Después le toca a Nabucodonosor. Nabucodonosor reconoce, le amplía la vida del imperio hasta la tercera generación. La tercera generación sale malísima. Vienen los persas, viene Ciro. Después de que venga Ciro vienen los griegos, o sea, después de que vengan los persas vienen los griegos. El Señor está en el dominio de la historia. A él no lo sorprende nada. Ay, vamos a aprender CNN a ver qué pasó. No, el Señor está en el dominio. Y madre, eso quiere decir que si Dios permite que los chinos o que los rusos o que los turcos hagan algo, hay que permitirlo, hay que verlo como que Dios de todas maneras tiene el dominio y está usando, aunque más adelante Dios les pase a ellos factura. Sí, sí, sí. Esa era una de las cosas que alguna vez Watchman Nee, famoso autor, le preguntaba al Señor y dice, y él terminó entendiendo que, que, que uno no debía ver esto como nacionalidades. No estamos ni en las Olimpiadas, ni estamos en el Mundial de Fútbol, ni estamos en ningún otro evento internacional, sino es un asunto de reino. Entonces, en su momento China, cuando él estaba muchacho, China estaba invadida por los japoneses. Corea estaba invadida por los japoneses y eran extraordinariamente crueles. Entonces, él no debía ver las cosas como Señor libera a China de los japoneses, sino en términos de reino, esto cómo funciona. Y en términos de reino, ellos sembraron y eran gente que estaba en la clandestinidad y eran muy pocos y hoy se ha multiplicado hasta 100 millones, más de 100 millones. Entonces, ellos sentaron unas bases para una disciplina de reino. Entonces, a nosotros obviamente nos enseñaron a que nos doliera nuestra nación, sino en términos de reino, esto cómo funciona. Entonces, Jonás tuvo ese predicamento, que voy a predicarle a Nínive y resulta que Nínive va a conquistar el reino del norte. Entonces, ¿cómo así? ¿No? Y al Señor al final le habla por medio de una calabacera. Entonces, en términos de reino, ¿cómo es la cosa? Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil. A uno lo enseñan al himno, a la bandera, a la cosa. Bueno. Seguimos. Adelante. Bueno, Vamos con Ezequiel 26, que habla profecía contra Tiro. Ya. En el año 11, en el primero del mes, aconteció que vino a mi palabra de Jehová diciendo. ¿Usted lleva la cuenta? En el 24, ¿en qué año habló? Sí, pero en el año... A ver, ¿qué dice? En el año noveno, en el mes 10º. Y aquí habla del año 11. Correcto. A ver, nos devolvemos. En el año 11, en el día primero del mes. Entonces él tenía sus periodos de silencio y hablaba, va a hablar el profeta. ¿Y de qué va a hablar? De Jerusalén. No, contra Tiro. Ismael, pero permítame, aquí en una versión encuentro que dice, en el día primero del mes de Adar, es decir, en el mes 11. O sea que este Ezequiel 26 está después de que el profeta recuperó el habla, ¿sí? Después de Ezequiel 33, 21. Entonces, para que no nos perdamos, este pasaje es después de que el profeta recupera el habla, ¿no? El juicio sobre Tiro. Ok. Un mes después de que recupera el habla. En este, yo estoy en la Biblia textual. Bueno, tendría que verla en la Biblia textual en papel. Si usted me da un minuto. No, es decir, tranquilo, que es el mes de Adar, el mes 11. El mes 11 del año 11. No, el 11-11. pero que usted me ha despertado la curiosidad. Bueno, está bien, voy a leer.
En el año 11, en el día 1 del mes, aconteció que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, por cuanto Tiro ha dicho de Jerusalén, bravo, rota está la puerta de los pueblos. Vea cómo trataba Tiro a Jerusalén. Ha caído en mi poder, en ella me cebaré. O sea, yo soy comerciante por todo el Mediterráneo, entonces a mí Nabucodonosor me necesita para que yo comercie para ellos. Y yo estaba pensando geoestratégicamente. Así dice Adonai, Jehová, heme aquí contra ti, oh Tiro, como el mar levanta sus olas, yo levanto contra ti pueblos numerosos, destruirán las murallas de Tiro, derribarán sus baluartes y barreré de ella hasta el polvo y la dejaré como una peña lisa, será tendedero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, dice Adonai Jehová, y será botín de las naciones. Entonces, eran muy ricos y como dice, la riqueza es muro alto en su imaginación, pero la riqueza no le sirvió. Entonces, ahí Nabucodonosor arrasó con todo. Nabucodonosor no dejó nada y hasta se llevaron el botín de Tiro. Y no fue Seguimos. fácil, no fue fácil, según las referencias históricas, no fue fácil tomar la ciudad de Tiro porque era prácticamente inexpugnable. Pero bueno, eso eso es un tema para que para los que tengan tiempo y quieran mirar el contexto como Nabucodonosor acabó con Tiro, eso fue una cosa, fue una guerra de película, o sea, fue una cosa como para lo que tuvieron que hacer, las obras y las armas que tuvieron que hacer para poder tomar Tiro. O sea, nadie se imaginaba en el planeta Tierra que Tiro fuera a caer algún día. Pero Tiro sobrevivió a pesar de todo eso, porque Tiro después sobrevivió porque luego a Alejandro Magno también lo tomó. Exactamente. Lo que pasa es que Tiro sobrevivió no con vamos a llamarlo con los tirios de la época, sino que como era un puerto de comercio y había muchas naves circulando por todo el mundo conocido de la época, pues los que venían luego reconstruyeron Tiro o volvieron a mezclarse, pero Tiro continuó, Tiro no desapareció. Sí, con otra gente, Con otra gente, sí. porque hubo matanzas, crucifixiones, bueno, eso fue el desastre. Bueno, será botín de las naciones, sus poblados del campo pasados a cuchillo y sabrán que yo soy Jehová. Es una constante, o sea, cuando se cumple la profecía sabrán ellos que el Señor es. Porque dice Adonai, Jehová, he aquí traigo del norte contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros y jinetes y un ejército de numerosas tropas. Y matará a espada a tus hijas en el campo, armará contra ti torres de asedio, levantará contra ti baluartes y afirmará su escudo contra ti. Batirá sus murallas con arietes y con hachas destruirá sus torres. Habla de todas o de un buen número de armas de asedio. Entonces, arietes, torres. En alguna vez, si uno ha jugado juegos de estrategia en computador o en todas estas armas se utilizan y cada una tiene su valor y su fortaleza. Claro. Te envolverán a la polvareda en sus escuadrones de caballería y tus muros temblarán por el estruendo de su caballería y el rodar de sus carros. Cuando entre por tus puertas como se entra en ciudad desportillada y con los cascos de su caballo hollará todas sus calles y a tu pueblo matará al filo de cuchillo y a tus fuertes columnas caerán a tierra. Robarán tus riquezas y sacarán tu mercancía, arruinarán tus muros y destruirán tus casas más preciosas y pondrán tus piedras, tu madera y hasta tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como peña lisa y serás tendedero de herreras y nunca más serás edificada porque yo Jehová he hablado, dice Adonai Jehová. Así dice Adonai Jehová a Tiro, no se estremecerán
las islas ante el estruendo de tu caída y con el lamento de tus alanceados y el degüello de tus víctimas dentro de ti. Bajarán de tus tronos todos tus príncipes marinos, se despojarán sus mantos y se quitarán sus ropas bordadas y se vestirán de espantos y sentados en el suelo se estremecerán consternados, horrorizados a causa de ti. Levantarán endechas contra ti y dirán acerca de ti cómo quedó la ciudad renombrada, poblada con gente de los mares, que imponía su terror en cuanto las rodeaban. Ahora las islas tiemblan ante el día de tu caída, porque así dice Jehová, yo te convertiré en ciudad asolada como las ciudades que ya no se habitan y haré que el abismo acuoso suba sobre ti y las muchas aguas te cubrirán. Aquí hay un llamado o una cita que habla de abismo acuoso. Aquí hay el mundo espiritual sobre el que se sustentaba Tiro, que era básicamente sobre las aguas. Dice, el abismo acuoso subirá sobre ti. Todo ese dominio de la parte de las aguas del Mediterráneo que es tan llamativo, tan especial, los cuatro vientos, iban a ser llamados sobre Tiro. Y dice, y te hundiré con los que bajan a la fosa, a gente de tiempos remotos, y te pondré en las profundidades de la tierra, entre las ruinas de la antigüedad, con los que bajan a la fosa, para que nunca más seas poblada. Pero yo pondré gloria en la tierra de los vivientes, te convertiré en espanto y nunca más serás hallada, dice Adonai Jehová. Bueno, aquí yo creo que hay una profecía que sigue siendo futura, y me voy a atrever a algo, porque si vemos el juicio que hay contra lo que después se llama Babilonia, que es contra el comercio, tiene que ver con esto que todavía no se ha cumplido. Entonces, si usted ve a Tiro, todavía Tiro existe, todavía Tiro apareció en la época de Grecia, después en la antigüedad, después en la Edad Media, pasaron las cruzadas, Tiro todavía seguía existiendo, Tiro todavía existe. Entonces hay una profecía que tiene que ver con el comercio y que está relacionada Tiro con Babilonia. En el Apocalipsis aparece la gran ramera como símbolo de los comerciantes. Los comerciantes todavía existen, los comerciantes van a desaparecer. Tiro está todavía como que en lista de espera en materia de profecía, a mi modo de ver. O escucho otras posibilidades. Ismael, los últimos 3 versículos de Ezequiel 26, es decir, del 19, 20, 21, fíjese que estas son ciudades que están profetizadas que van a ser cubiertas por el mar. Dicho de otra manera, el cambio climático. Pero ese cambio climático no viene por la contaminación, ese cambio climático viene por el juicio de Dios. Yo sigo con mi tema del cambio climático porque cada vez que estoy encontrando pasajes donde se cambia bruscamente el clima, la geografía, eso no se le puede atribuir a que la naturaleza se mueve solita. Hay entidades espirituales que mueven la naturaleza. Entonces, oye, que todavía falta que para el comercio mundial parte de las costas del planeta sean inundadas por las aguas, pues yo diría, a pensarlo, para meditarlo, porque tiene que ver contra el juicio contra Tiro. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué Dios le pone límite a las aguas y Dios trabaja con los vientos? Y Él le pone límite a las aguas. Entonces el viento es el que no deja que el agua entre más de lo que debe de entrar. O sea, tremendo eso. O sea, Dios se mueve con los vientos. Él pone compuertas a los mares para que le pone tate quieto y dice hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. O sea, no es que si uno dijera, acaben, mejor dicho, si uno apagara los vientos, imagínense una máquina donde uno apagara los vientos del planeta y se desparramaran las aguas del mar, pues muchas zonas serían inundadas. Entonces Dios controla con vientos las costas y
y estaba estudiando algo de arqueología marina sobre esto y me sorprendí de ver que Dios en diferentes épocas ha permitido que ciudades completas en el norte de África están bajo Malta, Chipre, están en esas islas, están ya bajo el océano. Es decir, ciudades y civilizaciones que quedaron completamente inundadas. Entonces, tremendo todo esto porque eh, uno lo lee, lo estudia, lo mira y uno dice, wow, Dios tiene manejo del clima. Es para que los amigos del clima sepan que si Dios es capaz de inundar, Dios también es capaz de secar. Es decir, no es que solamente Dios sea capaz de inundar y no sea capaz de secar. Es decir, que si descongeló un iceberg, entonces que Dios no sea capaz de congelarlo. Yo creo que los amigos del clima les hace falta mucho el entendimiento de cómo trabaja Dios. Me ha tocado un tema que no pensaba tocarlo, pero ya nos metimos aquí. Y son los cuatro vientos. Los cuatro vientos son entes espirituales que yo pienso que están relacionados con el Mediterráneo. Cuatro vientos. Permítame, yo leo las citas que son, son varias, pero hoy tenemos tiempo. Primera de Crónicas, 9:24. Y estaban los porteros de los cuatro vientos. Es que los cuatro vientos tienen cada uno un portero, o por lo menos cada uno, por lo menos un portero. Hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. O sea, sí son cuatro porteros para los cuatro vientos. Primera de Crónicas 9:24. Jeremías 49:36. Traeré sobre Herán los cuatro vientos de los cuatro confines de los cielos y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación donde no lleguen los fugitivos de Elam. Ezequiel, aquí aparece el amigo Ezequiel, 37:9. Entonces me dijo, profetiza al viento, profetiza, oh hijo de hombre, y di al viento, así dice Adonai Jehová, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel 42:20, midió por los cuatro vientos y el muro que lo rodea era de 500 cañas de longitud por 500 de ancho, separado del lugar sagrado del profano. Los cuatro vientos tienen que ver con el templo. Dejemos así. Daniel 7:2, habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna y aquí los cuatro vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande. El mar grande es el Mediterráneo. Daniel 8:8, aquel macho cabría se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor poder, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos de los cielos. Vea. Daniel 11:4, pero apenas establecido su reino será quebrantado y repartido a los cuatro vientos de los cielos. Zacarías 2:6, huid de la tierra del norte, dice Jehová, porque os he esparcido a los cuatro vientos de los cielos. Hay cuatro vientos de los cielos. Zacarías 6:5, y el ángel me respondió, son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Los cuatro vientos se presenten. Aquí está el viento número 1, viento número 2, viento número 3, viento número 4, a la orden. Ay, Dios. Ismael, ahora que usted está hablando del fenómeno de la niña, usted puede ser observador o puede participar. Tarea para los amigos que están sufriendo esos cambios climatológicos de inundaciones o de sequías. ¿Es posible pedirle a Dios revelación del clima? Claro que sí. Es posible pedirle a Dios que mande ángeles que tengan que ver con el control del clima? Claro que sí. Entonces, no son temas que deben quedar allá como en medio místicos, ahí medio en la oscuridad, medio teológicos que existen, sino que realmente nosotros podemos influir sobre eso. Pero bueno, tenemos es que alinearnos a los propósitos de Dios, ¿no? Para no atravesarnos en la justicia de Dios y Dios queriendo hacer justicia y de pronto uno atravesándose mal atravesado, ¿sí? Ismael, vámonos, si le parece bien, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2. Tres citas finales.
O una cita final, Apocalipsis 7:1, y después de esto vi a los 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces hay 4 ángeles, hay 4 porteros, hay 4 vientos. Bueno, dejemos así. Vamos para Primera de Pedro. Capítulo 2. Déjeme un momentico que Primera de Pedrito. Aquí está. Este Pedrito es un duro, hermano. Sí. Ay, Dios mío. Pedro es, esta es una, a ver, las epístolas de Pedro no son muy populares. Los cristianos evangélicos somos más paulinos. Ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni Judas, eso, aquí es como dice el apóstol Pablo, eso es última palabra. Y Pedro tiene mucho que compartir. Y Pedro, el 90% de las veces tiene la mala fama de los evangelios y es poco contrastado con la buena fama de las cartas. Entonces siempre Pedro es el alborotador, el respondón, el atravesado, el necio, el torpe, y hasta ahí quedamos con Pedro. Entonces Pedro ya cuando escribe sus epístolas, el tono es totalmente diferente. Pedro capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, fingimientos y envidias y todas las maledicencias. Pedro habla de desechar maledicencias. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis en salvación, ya que gustasteis que el Señor es bueno, acercaos a él piedra viviente. Entonces, aquí nos habla de una responsabilidad y Pedro sabe exactamente de lo que está hablando. A nosotros nos toca, como hijos de Dios, desechar toda malicia, todo engaño, todo fingimiento, todo envidia, todas las maledicencias. Hay un dicho por allá que dice, de pronto usted lo ha escuchado, piensa mal y acertarás. No, aquí toda malicia hay que desecharla. No, es que yo tengo mis sospechas con qué nos muestra el Señor. Entonces, eso es una responsabilidad que nos toca a nosotros, desechar malicia, engaño, fingimiento, envidia. Desead la leche espiritual no adulterada. En otro pasaje Pablo habla de que no podían algunos ya recibir vianda ni alimentos sólidos. Y bueno, está bien, hay que recibir la leche, pero hay que estar dispuestos para el alimento sólido. Dice, versículo 4, acercados a él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios. Él es la roca, él es la piedra, es la piedra viviente. Vosotros también sois edificados como piedras vivientes. Él es piedra viviente, nosotros también somos piedra viviente. Casa espiritual para un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No sé si tiene algún comentario hasta acá para no seguir derecho. Quiero aclarar ahí que en 1 Pedro 2.2, leyendo en diferentes versiones, llegué como al siguiente análisis. No es que Pablo esté recomendando la leche espiritual. Lo que Pablo está diciendo es que tomemos el ejemplo, que es como una parábola, que tomemos el ejemplo de cómo un niño recién nacido anhela la leche materna. Entonces, con esas ganas, con esa pasión, con esa entrega, con ese monopropósito, el niño recién nacido lo único que quiere saber es de la leche, no quiere saber de nada más. Entonces él está diciendo que busquemos todo lo espiritual,
todo lo que contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Lo estoy viendo en diferentes contextos. Entonces, pero por cuestión de tiempo, ahorita pues no voy a leer 10 citas para leer el mismo pasaje, pero sí, Ismael, no es que esté recomendando que tomemos leche, sino es como en la manera, de la manera apasionada con que buscamos la leche, como un niño busca la leche, así de esa misma manera apasionada, nos concentremos en lo que concierne con nuestro alimento espiritual. Bueno, Así es. eso ya cambia la Y, perspectiva, eso cambia la perspectiva porque entonces claro, alguna persona puede decir, no, pero es que Pablo recomienda la leche espiritual, pero Pablo dice que no, no, espérate, esto no es una discusión teológica de que quién recomienda o quién no recomienda. Así como el niño, con esa pasión le gusta la leche, así a nosotros nos debe gustar las cosas del espíritu, no está hablando de la leche espiritual, está hablando del espíritu, o sea, con esas mismas ganas. y en este pasaje, a continuación, pues hay que verlo con el contexto que dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí Pedro, que es piedra, habla de la piedra. Dice, sí, es que yo también, usted también, somos piedras vivientes, pero hay una roca que es Cristo. Entonces está la enseñanza aquella que sobre la piedra que es Pedro, entonces va a edificar la iglesia y entonces fue el primer. No. Somos piedras vivientes, Él es la roca, hay una roca que fue desechada por los edificadores y esa roca es Cristo. Y aquí está toda la explicación. Dice, por lo cual contiene la escritura, aquí pongo sobre Sión una piedra angular, escogida, preciosa, hablando de Cristo, el que cree en ella de ningún modo será avergonzado. No será el que cree en Pedro, no, es el que cree en Cristo. De modo que en honor es para nosotros que el honor es para vosotros los creyentes, en cambio para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser piedra angular. Piedra de tropiezo, roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra siendo incrédulos, por lo cual fueron también destinados. Entonces, ahí está la aclaración de lo de la roca, la aclaración de lo de la piedra. Hay una piedra desechada, piedra escogida. Y como piedra, cada uno de nosotros dentro de esa dimensión mineralógica, por ponerlo de alguna manera, mineralógica espiritual, cada uno de nosotros tiene una naturaleza en esa dimensión. Entonces, cuando usted escucha hablar que algún profeta de Dios está hablando de una dimensión, en algún tipo de mineral, pues si no lo entiende, por lo menos no lo critiquemos, en el sentido de que Dios, nosotros, imagínense lo que estarán pensando las rocas, ¿no? Las rocas hablan entre ellas y dirán, hoy Cristo es nuestra roca, y los seres humanos creen que Jesucristo solamente es humano, cuando también es roca, ¿no? Entonces, pues me parece, no sé si te conté, Ismael, una experiencia espiritual que tuve con la roca. Yo creo que te la conté. Pero es que como usted me ha contado tanta cosa, refrésqueme. Me encontraba yo en un lugar celestial donde yo era una roca, entonces me ponía yo a mirar hacia los aires fríos y hacia esa zona, y yo sabía que yo era una roca, ¿sí? Ah, yo lo escribí, no fue que te lo comenté, yo lo escribí y lo compartí en algunos grupos. Entonces yo pregunté, Señor Jesucristo, ¿dónde estás? Tú eres la roca angular. Entonces él me dijo, aquí estoy. Así como hablan los niños adolescentes, aquí estoy. Como hablan en un lenguaje muy moderno. Simpático porque esa era, la experiencia espiritual es oración y la paz que se siente ahí es una paz, eso sí voy a decirlo, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz sí no está uno pensando en que la mujer lo va a regañar a uno, que porque no hizo el mandado a tiempo, que porque no hizo aquello, no, que porque no contestó un correo, que porque no contestó un WhatsApp. Es decir, ahí sí es la paz que sobrepasa todo entendimiento, Ismael. Y, y de verdad, las rocas son algo maravilloso, y saber que las rocas entre ellas se comunican, Ismael. Las rocas, ellas no,
nosotros las vemos como seres muertos, seres inertes, y las rocas tienen un propósito. Y sabe que porque mi preocupación va es por qué la mayor cantidad de materiales de riqueza eh, están atrapados por las tinieblas. Suena como misterioso. Sí, Muchos de los minerales están atrapados por entes espirituales. Es decir, no le estoy hablando de de esos libros de mitología y esos libros de huacas que hay un demonio esperando en la puerta de la huaca del tesoro, no. Estoy hablando de que la mayoría del tema minero está controlado por entes espirituales. Me sorprende que en la alta ingeniería de construcción de puentes y de túneles, en la alta ingeniería, eh, estas compañías de ingeniería contratan gente experimentada espiritualmente para ponerse en contacto con esas entidades espirituales, pedirle permiso para atravesar la montaña y para que la montaña no produzca muertos y para que permita hacer el túnel. Ismael, lo hacen grandes empresas de ingeniería a nivel mundial. ¿Usted puede creer lo que ellos utilizan a los hechiceros y brujos para eso? La masonería es experta en eso. vea pues. Bueno, yo me salgo de la ingeniería y quiero mencionar una cita en Zacarías 3:9. Dice, pongo una piedra delante de Josué. ¿Se acuerda de Josué, aquel que estaba siendo acusado? Josué y Zorobabel. Es una piedra única en la cual hay 7 ojos y yo mismo esculpiré su inscripción. Quitaré el pecado de la tierra en un día, oráculo de Jehová Sebaot. De Cristo, esto también, Cristo es la roca, los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. de esto también habla Pedro aquí, el amigo Pedro. El amigo Pedrito, sigamos. Bueno, seguimos. Pero vosotros sois 19, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, No, para no, que no. proclaméis. ¿Dónde está Ismael? 2:9. Ah, perdón. Le entendí 19. No, perdón. Sí, no, error mío. 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que, del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este 9 es un versículo sumamente predicado, linaje escogido, regio sacerdocio, nación santa, pueblo por adquisición. Yo creo que, no sé si tiene algún comentario, pero está supremamente comentado. Sí, sigamos. Versículo 11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. De un tiempo a esta parte he experimentado esto, que vienen determinados pensamientos y yo digo, no voy a pensar de esto. No voy a pensar. Voy a abstenerme de pensar de esto. No voy a pensar nada y decido pensar en otra cosa. O sea, hay unos pensamientos que vienen, pensamientos con deseo incluido, no, decido no pensar en eso, decido abstenerme de pensar. Es una Si es, batalla. si es posible, si es posible. Es una batalla, claro que sí. Y dice, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ve, aparece la visitación. La visitación tiene que ver con juicio. Entonces, el mantener digna nuestra vida colabora en el día de la visitación. Vea qué cosa llamativa. Hay una Sí. relación causa-efecto. Entonces, mantenemos digna nuestra forma de pensar, de responder, de hablar, de reaccionar. Y en el día de la visitación, ellos van a terminar dando gloria a Dios.
Por el Pero si testimonio. no mantenemos digna, entonces el día de la visitación no les va tan mal a ellos y no nos va tan bien a nosotros. Vea que hay una correlación acá. Así es. Tenemos que portarnos bien, aún que hablen mal, aún de gente que es incrédula, que no cree en Dios y que habla mal de nosotros como si nosotros fuéramos unos malvados por creer en Dios. Tenemos que portarnos bien con ellos, dar buen ejemplo. Bueno, aquí viene un tema complejo en el siguiente versículo, versículo 13. Sed dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como a los enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien, porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esto es un principio general, pero hay unas excepciones. Estamos en la obligación de ser dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea el rey como el superior, como principio general, sí. Ayer estaba, hay veces que me pongo a hacer ejercicio, me pongo a trotar y trotando medito en ciertos, medito en la palabra, medito en ciertos ejemplos y estaba precisamente, miércoles, pero sed dóciles a toda autoridad, ¿no? ¿Qué? ¿Usted se acuerda aquel pasaje del Señor que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyen a los montes? Era tiempo de la Pascua. En la Pascua llegaban hacia Jerusalén, no se iban. Entonces, durante un tiempo, cuando veían los cristianos que se acercaba los ejércitos, las tropas de Roma y que iban a rodear a Jerusalén, ¿qué decían las autoridades del judaísmo? ¿Qué decía el sumo sacerdote? Hay que celebrar la Pascua. Entonces, o usted era dócil a la autoridad de los judíos o escuchaba la voz del Señor. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿qué dice? Huyan a los montes. Entonces, la gran mayoría de los que murieron fueron judíos y no fueron cristianos. Ejemplo número uno. En estos días compartí un documento, un artículo y voy a hacerle publicidad. Está ese documento, se llama Salmo 119, lo subí en PDF al grupo público en Facebook que se llama Café y Oración. Ahí pueden ir a la sección de archivos, descargar desde su celular Salmo 119. Ahí aparecen 8 palabras similares que tienen que ver con mandamientos, ley, instrucciones. Entonces, ahí lo que me di cuenta después de haberlo, inclusive lo estuve compartiendo en una reunión en privado, el tema de esos 8 términos parecidos, porque tomó mucha fuerza el Dabar de Dios, y entonces ya todo el mundo habla del Dabar, del Dabar, del Dabar. El Dabar es uno de los 8. Entonces, Ismael, en la juridicidad, en el término jurídico de Dios, ese documento que puse ahí de los 8 términos en hebreo para entender el tema de mandamientos, porque a veces decimos mandamiento Torah, entonces ya Torah, entonces asociamos a Torah el Pentateuco, la ley, sí, asociamos muchas cosas a Torah cuando significa mandamientos, pero hay 8 términos sinónimos, semejantes, no iguales, que están en el Salmo 119. Les recomiendo a los amigos que nos están escuchando, vaya al grupo público en Facebook, Café y Oración, solicite entrar a ese... te puede ir y descargar el documento, pero sería bueno que pidiera el acceso se suscribiera a ese grupo. Ahí subimos a veces documentos que tratamos aquí o en otros contextos, los subimos ahí y compartimos con eso. Entonces,
ahora que estás hablando de una ley general, pero luego hay instrucciones particulares, que es lo que hay que saber encajar, Ismael. La gente se mueve mucho en un solo plano, en un solo plano general, como en la Constitución, pero no conoce la ley, pero no conoce el decreto, pero no conoce la instrucción, pero no conoce la aplicación, pero no conoce los parágrafos en los que sí aplica o no aplica. Entonces, hay como todos unos mecanismos. Imagínense una máquina, hay máquinas grandes, máquinas pequeñas, como imagínense como una relojería. Entonces, nadie está contradiciendo los principios generales, solo que hay veces hay voz de Dios que te dice algo que puede parecer desincronizado con respecto a esa instrucción, ¿sí? Parece como fuera de contexto, pero no es fuera de contexto. Entonces, la gente religiosa quiere número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, número seis, que quiere que se lo pongan en orden, como para tener un listadito. Y madre, pero esto no es de religión, esto es del espíritu, esto es de sentir en el espíritu, de entender los principios generales, pero saber también cuándo Dios habla particularmente de una instrucción o de un mandamiento preciso. ¿De acuerdo? Sí, claro, exactamente. Y tengo otro ejemplo. Ayer trotando, aquí estaba Pablo ya regresando a Jerusalén. Pablo tenía, entiendo, una misión, estaba llevando una ofrenda para gente que estaba en necesidad. Y mientras se iba acercando a Jerusalén, había un tiempo de un festejo y Pablo quería estar en determinado tiempo, no, parece que en Pentecostés, aparentemente Pentecostés, me puedo equivocar, pero eh, él estaba bajo un voto, bajo el voto de Nazareato. Entonces, le va dando instrucciones el Señor por medio de palabra profética mientras se acercaba a Jerusalén en varias, en varias oportunidades, con varias voces proféticas, pero él se acerca a Jerusalén y están los ancianos. Y los ancianos, que eran autoridad, le dicen, acércate al templo para que eh, vean todos que tú estás conforme a la ley. Y ahí viene el problema. Y ahí Pablo es encarcelado. Entonces, es difícil, es complicado. Había unas autoridades, ya no eran autoridades de los judíos, pero la autoridad de los judíos, de los cristianos, mandan a Pablo al templo. O sea, espera un momentico, ¿qué está pasando aquí? Es un asunto complicado. Me estoy sometiendo a la autoridad de la iglesia, pero la autoridad de la iglesia me está mandando al templo, pero ya el Señor me había dicho que no llegara a Jerusalén. Entonces, ¿qué hago? Mando este encargo, lo mando con otra persona, porque me van a encarcelar aquí. Entonces, hay un principio general que dice el Señor, Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, principio general, hay que someterse a la ley, hay que someterse a los gobernantes. Hay otros principios particulares. A los discípulos les prohibieron predicar la palabra. Entonces, ahora no, que va a haber enseñanza de todo lo que tiene que ver con la no discriminación, con el movimiento LGTBI y el discurso de género, y que los niños tengan derecho de tener sexo con quien les dé la gana, dijo una ministra español. Eso dijo una ministra española, y usted es español, y usted dice, no, es que la autoridad me dice que mis hijos tienen derecho a tener sexo con quien les dé la gana. No, qué pena, pero me va a tocar contradecirlo. Me va a tocar desobedecerlo. Entonces, hay principios generales, hay principios específicos. Correcto. Y termino ya con este. Cuando le pidieron la ofrenda para el templo, porque al Señor, el episodio de que estaba con Pedro precisamente,
Él no, o sea, ¿a quién se le cobra? A los extraños, a los hijos, pero vamos a cumplir. Ve y saca, es la única vez que tiene que ver con dinero. Ve y saca en la boca del pez y vamos a cumplir. El bautismo del Señor es necesario que cumplamos con toda justicia. El Señor se sometió a un montón de cosas, pero en algunas cosas no obedeció. Entonces, Así es. bueno. Seguimos. Versículo 16. Como libres, pero no como teniendo la libertad como capa de malicia, sino como esclavos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, hay una actitud que tiene que ver con los gobernantes, tiene que ver con hablar mal del gobernante. A veces no es tan sencillo no hablar mal del gobernante, pero bueno. Los criados sean dóciles con todo temor a los amos, no solo con los buenos y apacibles, sino también con los ásperos. Complicado. Hay que ser no hipócrita, pero sí por mandato de Dios, como sirviéndole al Señor. Y aquí habla de amos. Acuérdese que la esclavitud fue hasta el siglo antepasado. Entonces, habla de que hay amos de esclavos que eran terribles. Entonces, hay que ser dócil, apacible. Son cosas complicadas, son cosas que tienen que ver con la ley real, son cosas que tienen que ver con estar guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, no es tan sencillo. Dice, porque esto merece aprobación y si alguno por causa de la conciencia de Dios soporta aflicciones padeciendo injustamente. Pero ¿qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis? Pues si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados. Es complicado. Pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. No sé si hay algún comentario, porque he comentado mucho y no lo he escuchado. No, tranquilo, sigamos. Bueno, seguimos. El cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición, padeciendo no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Aquí otra vez aparecemos con los tribunales celestiales y aquí hay determinados momentos que hay que encomendarse al juez, al que juzga justamente. Y no habla inclusive de que no vamos a padecer, sino que ese padecimiento es aprobado delante de Dios. Ya estamos hablando, esto no es leche espiritual. Dice, usted va a padecer injustamente y si usted no se queja, es aprobado delante de Dios. Ya esto es bistec, ya esto es punta gorda, lomo ancho, no sé cómo le dicen en México a la presa más apetecida, pero ya esto es vianda. O sea, no le dicen, ay, no, es que tú no vas a padecer injustamente. Te padece injustamente y quédese quieto y callado. Un poco lo del profeta. Le fue quitado el deleite de sus ojos y ¿qué le dijeron? Quédese callado. Entonces, padecer injustamente y quedarse callado es aprobado delante de Dios. Y dice, ¿cuál es la recomendación? Encomendarse al que juzga justamente. Esta es dura. Así Estamos es. terminando. 24. Él mismo subió nuestros pecados al madero. Vea, llamativa esta traducción. Biblia textual, cuarta edición. Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo para que habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. Esto va más allá de la redención. Esto va más allá de ir al cielo. Es él habiendo muerto a los pecados,
a nuestros pecados que él subió al madero, nosotros viviéramos para la justicia. Creo que en estos términos estamos en pañales. En estos días creo que hay un predicador famoso que está haciendo un evento que tiene que ver con justicia. Nos hace falta mucho. Conocer, ser instruido, saber de la justicia. La justicia tiene muchas aristas. Vea, aquí encontramos una arista muy complicada. Va a sufrir por causa de la justicia. Usted quédese callado y encomiéndese al que juzga justamente, como lo hizo el Señor, que no se quedó quieto y callado. Y el versículo final es: porque eran como ovejas extraviadas, pero ahora habéis sido devueltos a pastor y cuidador de vuestras almas. No sé si hay algún comentario más. Pues Ismael, aquí suenan cosas un poco pesadas a veces, que por sus heridas fuimos nosotros sanados, ¿sí? Por sus heridas fuimos nosotros sanados y bueno, y nosotros pues tenemos que morir a todo eso para vivir a la justicia, ¿no? Entonces, yo creo que yo al final con estos pasajes lo que siento es que estoy abierto a lo que el Espíritu Santo me quiera enseñar sobre eso, porque la verdad queda uno así como que la teología no me ayuda mucho, necesito es que el Espíritu Santo me ayude a entender estas cosas, ¿sí? Sí, del llamamiento, del sufrimiento y de entenderlo, ¿no? De entender todo esto. Bueno, amigos de Café y Oración, los invitamos a que dejen sus comentarios ahí en la descripción del video, ahí en YouTube. Comparta, si lo está viendo por Facebook, comparta a través de Facebook con otras personas para que puedan degustar y sobre todo animarse a comenzar a hacer el devocional diario con Dios. La guía para la Biblia de lectura en un año lo tenemos ahí en el grupo público en Facebook que se llama Café de Oración. Ahí está la guía de cómo leer la Biblia. Nos aconsejan leer 2, 3 capítulos en el Antiguo Testamento, un capítulo en el Nuevo Testamento, y vamos avanzando lentamente. Leerla no quita mucho tiempo, ya estudiarla y escudriñarla, meditarla, vivirla, ya es otro tema. Son otros temas. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Desde el día de hoy, pues hemos estado con el doctor Ismael Díaz desde Cartagena, Colombia. Muchas gracias, Ismael. Nos vemos la próxima semana. Bueno, un saludo. Gracias. Saludos para todos. Bendiciones.